Saucony. Saucony. Ahora lo he entendido. Saucony. Así es como entiendo que se pronunciará la marca estadounidense. Y por si no nos queda claro, nos lo ponen aquí en la caja. Así que yo de momento le llamaré Saucony. Cada uno le llame como quiera. Pero bueno, al menos declaración de intenciones de cómo se pronuncia la palabra, o en este caso la firma americana, de precisamente una de las marcas o zapatillas que más ha llamado la atención, yo diría, en los últimos 2-3 meses. Son estas Saucony Endorphin Elite. Una zapatilla que, como su propio apellido indica, nos va a hacer prácticamente sentirnos como la élite. Eso sí no significa que sea únicamente para ese grupo de corredores, pero sí una zapatilla de competición, una zapatilla enfocada a gente que busque esos ritmos principalmente altos, tanto en carrera pero también como entrenamientos exigentes. Un modelo que algunos preguntaréis, Carlas, ¿en qué se diferencia esto de aquí con las Endorphin Pro? Pues para eso estamos aquí explicándoos la review de estas Endorphin Elite, una zapatilla ligera, 204 gramos de peso y que tenéis ya en su página web por 300 euros de PVP. También algo más carita, creo que es la zapatilla de la colección más cara hasta la fecha. ¿Estás preparado para sentir, yo te diría, unas sensaciones distintas, unos perfiles también muy pronunciados, pero sobre todo unas geometrías realmente marcadas en carrera? Pues atentos, porque las Elite de Saucony prometen emociones fuertes. Saucony lleva ya, yo te diría, un par o tres de años ocupando muchas portadas, y es que hemos conocido y hemos probado los tres modelos de la Endorphin línea, de esas líneas de zapatillas de entrenamiento competición, empezando con la Shift, con la Speed y con la Pro. Y ahora tendremos, ya os avanzo, un nuevo modelo que se llamará Freedom, todavía de perfiles algo más bajitos, pero atentos porque entre todo ello se ha colado esta zapatilla y muchos, como os comentaba, me preguntáis o nos preguntáis a través de Instagram, redes, pero Carlos, ¿dónde se posiciona la Saucony Endorphin Elite? ¿En qué la puedo comparar con la Power, en este caso con la Endorphin Pro, que ya era el modelo de más competición y del que también os he hablado en la pasada review? Pues bien, para ello hoy vamos a analizar un poco al detalle esta super zapatilla, porque no deja de ser una super zapatilla que a nivel de sensaciones sí que transmite ese feeling de otras voladoras del mercado. A diferencia de la Endorphin Pro, que ya sabéis que es uno de los modelos con placa de fibra de carbono que creo que se adaptan a un mayor número de corredores populares, quizá aquí tenemos unos acabados, unas tecnicidades, unos materiales mucho más minimalistas, mucho más curosos, sobre todo para aquel corredor algo más experimentado. Eso sí, a nivel de perfiles y a nivel de drop tenemos los mismos que los de la Endorphin Pro, pero se sienten distintos. Parte trasera en este caso tenemos 39 milímetros y medio y parte delantera 31 milímetros y medio, con lo cual nos hacen esos 8 milímetros de drop, esos 8 milímetros que juntamente con la placa lo que están buscando es una transición principalmente que nos favorece en ese último momento de catapulta durante todo ese movimiento de biomecánica del pie cuando hacemos la transición en carrera. Pero en este modelo concretamente lo que vais a notar es que tenemos una media suela como más marcada, según qué zonas como más marcada, más pronunciada, por llamarlo así, incluso como más agresiva. Principalmente lo notaremos en esta zona de los metatarsos. Si venís de probar la Endorphin Pro o incluso la Endorphin Speed, tendremos unos modelos rápidos para gente que busque a esos ritmos algo más elevados, pero sí que es cierto que tenemos unos feelings como de zapatilla más de entrenamiento, teniendo en cuenta y respetando que son zapatillas rápidas. Aquí no. Aquí tenemos unos feelings desde que te la pones por primera vez que tienes una zapatilla rápida sí o sí. Ya no solo por esto de aquí, por este, ellos le llaman este Speed Roll Geometry, fijaros que prácticamente como que cae, justo en esta zona de los metatarsos, hay una caída, deja de haber media suela y esto es lo que facilita, yo creo que es uno de los grandes platos estrellas de esta zapatilla, que además de ello, cuando más rápido vas, evidentemente mejor responde. Yendo lento, puedes utilizarlas. De hecho, no es una zapatilla que me haya parecido excesivamente técnica, que tengas que ser muy depurado de metatarsos. De hecho, conozco de gente, y yo incluso la he utilizado para rodadas 5.30 y la zapatilla la he sentido cómoda, pero evidentemente no tiene sentido gastarse 300 euros si el uso que le vas a este modelo es para ir a rodar a 5.50, 6 al kilómetro. Esto es una zapatilla que no deja de ser de competición, con lo cual simplemente a tenerlo en cuenta. En media suela, ¿qué tenemos? ¿Y en qué diferenciamos de la Endorphin Pro? Pues bien, que tenemos el Power Run HG. Es una nueva variante del Power Run PB, ya lo sabéis. Diferencias entre ambos. Ellos dicen,
la propia marca Saucony, que este en concreto devuelve hasta un 95% de reactividad de lo que tú le imprimas, y además de ello es más ligero que el PowerRun PB de las Pro o de las Speed. Pero así dicho teóricamente, la verdad es que es difícil y entiendo que para vosotros es complicado. A nivel de sensaciones, para mí el PowerRun PB es más cómodo que este que tengo aquí. Aquí tenemos un material sensiblemente más firme a nivel de sensaciones, y cuando ya lo toco con los dedos, la verdad es que lo noto, ¿vale? Tenemos, yo creo, la misma densidad en toda esta zona verde y también en la zona blanca, lo que pasa que en la zona blanca es un poco más expandido. Pues lo que os decía, el PowerRun PB es más amable. Aquí tenemos un puntito más de firmeza, con lo cual en esos cambios de ritmos más rápidos, más esporádicas, la zapatilla responde algo mejor que probablemente la Endorphin Pro, pero aún así creo que para muchos de vosotros la Endorphin Pro es más que suficiente para competir, pues por ejemplo si estáis pensando en bajar, por decirlo, para los más rápidos, por debajo de las 2 horas 50 en maratón sin problema ninguno. Y además de ello, en su media suela, pues no podía ser de otra manera que además de ello nos lo muestren en esta zona de la suela. Tenemos la placa de fibra de carbono, pero como estáis viendo en las imágenes, tenemos una placa de fibra de carbono algo atípica y a mí particularmente me gusta. Y me recuerda a la de alguna otra que otras marcas. Fijaros que la placa de fibra de carbono en la zona de los metatarsos tiene como 4 varillas que las puedes mover independientemente, que son flexibles. No tenemos una placa completa de esas mucho más rígida. Evidentemente la zapatilla es rígida de por sí, pero en la zona delantera, cuando imprimimos un poco más de presión o fuerzas en el impacto, esta especie como de varillas pueden llegar incluso a moldearse, y eso en la zona delantera da estabilidad, y es uno de los puntos o refuerzos positivos que le doy a esta zapatilla. Evidentemente aquí en la zona delantera se amplía la base para darnos ese extra de seguridad, pero al mismo tiempo, jugando con toda esta geometría y también con las propiedades de esta espuma PowerRun HG, lo que consigue es una pisada, ostras, la verdad es que realmente rápida, fluida, y también con esta geometría muy marcada, este speed roll, que a mí la sensación que me ha dado es que sí que es cierto que al principio era más bien durito, pero a medida que vas cogiendo kilómetros o incluso tiradas de esas largas, coges cierta cadencia. Por ejemplo, tienes que hacer una tirada de 20 kilómetros, por decirlo así, a 4:05. Es allí donde me gusta este modelo y donde creo que muchos le podréis sacar partido siempre y cuando tengáis todos en cuenta que sois corredores, pues bien, de peso ligero aproximadamente, peso medio. Yo, por ejemplo, estoy en 72 kilos, creo que es una muy buena opción para tiradas largas, pero gente que esté, pues eso, 75, 80 kilos, quizá bajando un poco más la distancia, creo que encontráis aquí una zapatilla, si estáis preparados para esos ritmos altos, para utilizar, como veréis más adelante, en muchos tipos de competiciones. Aunque me gustaría enseñároslo, pero ahora no puedo porque está la plantilla pegada en el interior de la base. La plantilla que hay en la Endorphin Elite, justo en la parte inferior, lleva PowerRun PB. Eso ya sabéis que Saucony lo hace en todos sus modelos. Por ejemplo, los más de entrenamiento como la Ride, como la Guide, incorporan PowerRun Plus en la base de la plantilla. Pues bien, aquí tenemos el caso del PowerRun PB en la base de estas Saucony Endorphin Elite, simplemente a modo curiosidad, con lo cual podríamos incluso decir que juegan con las dos espumas en la mediasuela, juntamente evidentemente con la placa de fibra de carbono. La Endorphin Elite es una opción rápida, es una opción que, como os comentaba, responde bien a esos ritmos altos, ritmos evidentemente entre 3:00 y 4:15 aproximadamente, creo. Ya sabéis que es un abanico bien alto, pero como podéis ver son ritmos enfocados a la gente ya que sea capaz de alternar. Todo ello gracias a este rocker verdaderamente pronunciado, al principio incluso como más notable. Es una zapatilla que te tienes que hacer con ella, y es la percepción que yo he tenido. En entrenamientos rápidos, un poco más cortos, más explosivos, el modelo responde. Recuerdo hacer, creo que fueron 6×1000 aproximadamente en pista de atletismo, y el grip también fue muy correcto, y la zapatilla la verdad es que nos dio mucha o sorprendente estabilidad en aquellos giros. Ahora hablaremos un poco en la zona del upper, que tiene algunas cosas que pueden gustar más, otras cositas que pueden gustar menos, pero si hablamos a nivel de feelings, de mediasuela y de esta espuma PowerRun HG, cómo responde, aquí tenemos una zapatilla rápida, reactiva y al mismo tiempo yo creo que muy eficiente cuando haces toda esa transición. Incluso entrando un poco más con la zona media, es una zapatilla que podríamos decir así que se amolda a muchos tipos de corredores, aunque evidentemente fijaos que no cuenta con suela para dar mucha protección al corredor taloneador que tienda. Además de ello, el material, la verdad es que comprime, fijaos que comprime bastante bien, y el tacto
es bueno, es agradable, no tanto como os decía como el Power Run PB, pero es cómodo, no es uno de esos materiales que dices a veces, ostras Carlas, es que es demasiado firme. Pero bueno, centrémonos en la zona del upper. Cosas bien, cosas quizá no tan bien, no sé qué opináis vosotros. Fijaros que tenemos un upper de esos minimalistas, de esos que no hay, y además de ello, literalmente no hay ningún tipo de protección. Perdonad, fijaros que esta zona del contrafuerte tiene un poco de espuma, es un pequeño refuerzo, el pie no queda aquí alto, sino que queda escondido en el interior, lo que hace así, por un lado, es dar soporte en la zona del talón e intentar evitar que se nos mueva lateralmente. Evitar que se mueva lateralmente lo consigue también muy bien este upper en esta zona medial, y lo hace, fijaros, con una especie como, yo digo así, como una especie como de cinturón, que fijaros cómo cruza las zonas laterales del upper, incluso queda unido por debajo o envuelve toda la placa de fibra de carbono, yo creo que lo podéis ver perfectamente, y recoge hasta el otro punto. En la zona de la lengüeta no hay ese mismo tirador, sino que tenemos una lengüeta finita de estas papel de fumar. A mi gusto, creo que le ha faltado aquí un par de centímetros o un centímetro para que no quede algo cortita, y es que de esas lengüetas que tienes que tirar de ella para que no te queden escondidas. Fijaros que además de ello tiene una especie como de agujeros, no hay ninguna protección extra, que muchas veces sí que la utilizan zapatillas de competición, cuentan con un mullidito aquí, no es el caso de la Endorphin Elite. Y el tipo de mesh, evidentemente está basado para ser ligero y transpirable, es una sola malla de un material. Fijaros que es como bastante rígido, no es el más agradable al tacto, y de hecho en algún punto en esta zona de aquí, sobre todo en las primeras dos salidas, tuve una pequeña molestia. Deciros que desapareció por completo a medida que la estaba utilizando. Y zona puntera, fijaros que cuenta con un termosellado, yo creo que ahí lo podéis ver, ¿vale? Para darnos protección en esta parte delantera. Horma más ancha de lo esperado, sujeción muy correcta en esta zona del medio, cordones que a mí, por ejemplo, a Saucony, los cordones que me encantan son los de las Endorphin Speed, porque tienen un tacto amable y al mismo tiempo son algo elásticos. En este caso no lo son tanto, no es tan mal, pero creo que si aplicasen el de la Endorphin Speed tendríamos una sujeción muy top. Y el contrafuerte, fijaros que, lo que os decía, no hay material, no hay ningún tipo de piezas plásticos. Lo único que hay, y para los que tengáis zonas de Aquiles algo delicadas, tenéis aquí una especie como de foam en la zona interna, bueno, también externa, que además de ello facilita el quita y pon de la zapatilla. Lo que os quería decir, y creo que es importante remarcar, es que esta zapatilla incluso te la puedes llegar a sacar, o en este caso con los cordones atados, y es que esta bocana, fijaros que se estira bastante, y de hecho para ponérmela yo me lo he hecho así muchas veces, luego evidentemente tuviendo que tensar esta zona de los cordones. Este pequeño tirador, fijaros, de un material más rígido que lo envuelve, y que, si os digo la verdad, esta zapatilla va a mandar mucho. Una, si utilizas calcetín fino o calcetín más grueso, y dos, si utilizas calcetín corto o calcetín largo. Mi elección y lo que yo te recomiendo es que utilices calcetín grueso y, si puede ser, largo, al menos que supere toda esta zona del tobillo. Y además de ello, ¿por qué? Pues evidentemente porque en la primera salida lo noté rápidamente, como aquí no tenía notaba mucho movimiento. Tuve que hacer varios reajustes, uno de ellos, y creo que es importante mencionar y que creo que os puede funcionar a algunos si tienen el mismo problema, es utilizar el segundo pasador que hay en la zona del contrafuerte, en la zona alta del collar, ¿vale? Y el segundo, que también me lo han advertido y yo personalmente no lo he hecho, que es aplicar. Los que utilizáis plantilla habitualmente me han comentado que eso sube un poco la altura y eso da todavía más seguridad en esta zona del contrafuerte. Si alguien tiene esta zapatilla y utiliza plantilla, que lo pruebe. Pero bueno, a nivel de sujeción, zona talonar para mí se queda un poquito justa, a pesar de los reajustes. Creo que hay zapatillas que en esta parte de aquí encuentran mayor seguridad. Pero por el resto, teniendo un upper muy ligero, un upper que prioriza sí o sí que la zapatilla baje y mucho el peso, y que en esta talla 45 está rondando los 230 gramos, que ya sabéis que no está nada mal dentro de las zapatillas de competición y carrera. Aunque la marca muchas veces recomienda este estilo de zapatillas al maratón, lo ponen además de ello en el claim, en el anuncio. Yo creo que aquí tenemos un modelo de competición que te puede servir para un 10K, para una media maratón, para un maratón completo. Seguramente yo creo que esta va a ser la zapatilla que utilice en mi próximo maratón. Una zapatilla que responde bien a esas distancias largas y a esos ritmos que coges, ritmos de maratón por llamarlo así, y te extiendes durante los 42 kilómetros
de cualquiera de ellas. La suela, además de ello, con una tracción, o en este caso con el caucho XT900, fijaros cómo hace esa curva muy marcada en esta parte delantera. La suela que me recuerda un poco a la de la Metaspeed Sky, evidentemente porque estos agujeritos son muy fácilmente reconocibles. Y fijaros cómo hay un surco transversal que deja descubierta la media suela y que, evidentemente, al impactar esto se abra y esto genera estabilidad al calzado. Fijaos que tenemos un modelo... La verdad es que es muy estable, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido esta zapatilla, aunque donde ellos priorizan la pisada en esta zona media, zona delantera. Es por eso también que aplican el caucho mucho más prominente en esta parte de aquí. Un caucho de estos finitos, a mí me gusta llamarlos como un neumático de Fórmula 1. Aquí no tenemos seguramente la durabilidad de las Endorphin Pro, tenemos una suela mucho más específica, más minimalista y enfocada única y exclusivamente al día de carrera. Y es que la Endorphin Pro ya sabéis que incluso es un modelo que yo utilizo para entrenar a diario y me ha sorprendido y mucho la durabilidad que tiene, que ahora creo que tiene unos 350-400 kilómetros y siguen, si las limpiase, prácticamente como el primer día que las estrené. Zona media, fijaos que queda muy descubierto. Esto es raro porque habitualmente estas partes internas siempre cuentan con una tirita de caucho. No es el caso de esta Endorphin Elite que, por llamarlo así, se la juega un poco. Veremos, de momento esta zapatilla tiene, creo que son unos 60-65 kilómetros. Veremos cuando la siga exprimiendo qué tal se mantiene la durabilidad de esta suela, de este nuevo modelo que Saucony lanza al mercado, que se enfoca a competiciones, como os decía, de todos rangos, y que lo que está buscando es, o al menos hacernos sentir como un corredor élite, y el propio nombre de la zapatilla así lo indica. Así que, si alguno tiene idea de comprar esto, que sepa que le van a mirar los pies, que mucha gente le va a preguntar por ella y que además de ello os vais a sentir de una manera distinta. Si vais a ritmos altos, este es de esos modelos. La verdad es que mola calzarse, mola utilizar y poder entrenar en días exigentes para sacarle su máximo potencial. Nosotros, o en breve tendréis la review completa de esta zapatilla con todo lo que incorpora para que sepáis un poquito más en nuestra página web en rollrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima, amigos.